Buenas tardes, Padre Gilberto. Buenas tardes, Sor Cristina. Aquí estamos riéndonos. Aquí, tú siempre. Estamos alegres, estamos contentos. Porque llegó el viernes. como decía la propaganda del verano de Católica Radio. Llegó, pero ahora llegó el viernes. Pues claro, ayer era jueves, decíamos, ¿verdad? Pues hoy es viernes en propiedad. Viernes, sí, no, y estamos contentos pues porque pues lo que pasa tras bastidores, ¿verdad? Claro. Que siempre nos lo gozamos. Hermana, si esto no se da, estos ratitos no se dan, no respiramos y esto nos ayuda a... Y esa es la fuente de la juventud, por eso nos conservamos. El Espíritu Santo. Oh, claro que sí, se parte también, bueno, hermana. Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que los radioescuchas pues continúan con gran alegría este programa, pero sobre todo, no es que sigan el programa, es la enseñanza que pueden que se recibir. alimenten, que aprendan y que puedan transmitir eso que conocieron, ¿verdad? Eso que escucharon y que dijeron, yo no conocía esto, lo tengo que compartir. Y aquellos que lo conocieron y dicen, estoy refrescando lo que yo recibí en la catequesis, pero entonces ahora puedo profundizar un poco. Y posiblemente en aquel entonces pues lo escuchó y como que se quedó ahí a media y ahora comprendió un poquito más. Y como tú decías el lunes con el catecismo primero, preguntas y respuestas. Ay, sí, el catecismo de Padre Astete, que aquello era preguntas y respuestas. Usted dice catecismo, ¿verdad? Bueno. Yo reconozco que yo Ustedes ven por qué empezamos el programa riéndonos, y estas son las cosas que pasan tras bastidores, y uno pues entonces dice, Manuel allá dándonos el cue para empezar y él con sus chistes. Así que nada, nos alegra mucho estar en esta tarde nuevamente con ustedes. Los saludamos a los que nos sintonizan a través de la emisora de radio, a través de Facebook Live y por el canal de YouTube. Así que como decíamos, hoy es viernes, ¿verdad? Seguimos dando pasitos en este caminar de fe con el catecismo de la Iglesia Católica. Pero vamos entonces a pedirle en oración al Espíritu que nos ayude en esta etapa de la unidad, porque nuestro lema de este año es, ¿verdad?, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Tenemos como etapa la unidad y el valor, la fortaleza. Así mismo. Así que, y tenemos ese acróstico con el cual hacemos la oración, ¿verdad? Y la palabra clave es Espíritu. Y vamos a decir la oración. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Amén. Padre, hoy la iglesia celebra la transfiguración, hoy, ¿verdad? Hemos escuchado los textos bíblicos. Importante, ¿verdad? Que se da con el Señor. Así y nosotros mismo tenemos que ser transfigurados también, tener ese encuentro, esa cercanía, dejarnos seducir, dejarnos resplandecer. Y qué bueno, ¿verdad? Porque estamos hablando precisamente de los mandamientos y eso es lo que nos va a ayudar a que podamos resplandecer, ¿verdad? Si lo cumplimos ahí a la perfección. A la perfección, ¿verdad? A la plenitud. En este caminar, en este proceso, no todos vamos a la misma vez, vamos unos adelante, otros atrás, otros van en el medio, pero no se desanime. Todos podemos tener esa mirada fija en Jesucristo, caminar y pedirle a Él hoy que también, así como la experiencia que vivieron Pedro, Juan y Santiago en aquel monte, ¿verdad? Cuando Jesús se transfigura, ven quién, a la ley y los profetas, Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Y quién está en el centro? Jesucristo. Y se oye la voz del Padre, ¿verdad? Que también es escuchar a ese Hijo que ha sido enviado. Saber escuchar. Shema, escucha Israel. Escucha, pueblo de Dios. Escucha, Puerto Rico. Ajá. Qué bonito. Y ayer te finalizábamos, ¿verdad? En ese coloquio de amor de ese primer mandamiento. Así mismo. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el mandamiento mayor y el primero, pero dice que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos, ¿verdad?, que penden toda la ley y los profetas. Por eso el decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Esa mirada, como tú nos lo decías, de manera vertical hacia Dios. Esos primeros tres mandamientos de ese amor a Dios y al prójimo, ¿verdad?, hacia Dios, hacia arriba, hacia el cielo, hacia la santidad. Y los otros 7 mandamientos hacia el prójimo. Por eso todo el entorno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos entonces a continuar con el numeral 2056, el decálogo en las Sagradas Escrituras. Y comienza ese punto definiendo lo que es decálogo. ¿Y qué significa, hermana, decálogo? La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. 10, deca, 10, logo, palabra. Ahí está, ¿verdad? 10 palabras. Haciendo referencia entonces a los 10 mandamientos. Y eso a la luz del Éxodo, del Deuteronomio, ¿verdad? Y hermana, esas 10 palabras, ¿qué pasa con esas 10 palabras? Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. ¿Y cómo las escribe? Las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Y constituyen palabras de Dios en sentido eminente. Y que son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Que cuando antes, ¿verdad? Lo vimos ayer en la introducción, que veíamos cómo está escrito en el libro del Éxodo, cómo está escrito en el libro del Deuteronomio y cómo se trae a esa frase catequética, a lo que hoy tú y yo, pues entonces... Pues no los podemos aprender, memorizar de una manera sintética. A veces, no matar, no robar, amar a Dios. A veces no lo sabemos en el orden, a veces los mencionamos así, pero lo importante es saberlo. ¿Te imaginas? Dígame los 10 mandamientos. Y hermana, entonces, dígame el 8º mandamiento. Imagina. No, pues uno va a seguir diciendo por ahí porque es hay quien se lo sabe en ese orden, pero hay quien no se lo sabe todavía. Pero no pasa nada. Lo importante es saberlos, pero más importante aún, vivirlo. Porque en mi relación con Dios, en mi relación con el prójimo. A Dios, a quien no hemos visto y lo amamos, pero al prójimo, a quien vemos y también debemos amar. Claro que sí, y en ese hermano y en ese prójimo tenemos que ver a quién, a Dios. Qué bonito. Entonces, hermana, dice, ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Por lo tanto, ese decálogo se comprende ante todo, ¿verdad? Dice ese punto 2057, ante todo, cuando se lee en el contexto del Éxodo, que ya lo hemos dicho, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Por lo tanto, las 10 palabras, bien sean formuladas, ¿verdad?, como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, que nos da el ejemplo, honra a tu padre o a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ¿qué es el decálogo? El decálogo es entonces un camino de vida. Y nos dice ahí Deuteronomio 30:16 que sí, amas a tu Dios y si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. O sea, nosotros, fíjate, Padre, nosotros hemos tenido durante estos días el texto continuo
¿verdad? De Moisés, del pueblo que ha sido liberado, que hemos pasado por todo esto y lo hemos leído en los Números, lo hemos leído en el Deuteronomio, lo hemos leído del Éxodo. Entonces hemos hecho una lectura continua de esto que hoy estamos compartiendo y que hemos estado compartiendo con ustedes todos estos días. Entonces, fíjate cómo esa alianza, ¿verdad? Dice, las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabra de Dios en un sentido eminente, son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Que es el Nuevo Testamento, que y lo veíamos dicho ayer. Que Jesús ha venido no a abolir la lo ley, que estaba, sino que plenitud. Viene plenitud y perfección. Perfección. Por eso el decálogo se comprende ante todo cuando se lee con el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza, o sea, con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo tomaré estas 10 palabras, este decálogo, y los colocaré en el corazón del pueblo, en su mente y en su corazón, para que nunca se les olvide. Por eso hoy tú y yo podemos ser parte de este gran acontecimiento, de conocer ese decálogo que Dios dio a aquel pueblo, pero que hoy Jesucristo da esa plenitud, le da esa fuerza, y también es parte de nuestra vida como cristianos. Gracias al bautismo. De nosotros, ¿verdad? Poderlo vivir. Por eso las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, ¿verdad? Como decía, honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Y por eso, ¿verdad? Ahí con mucha fuerza el decálogo en letras mayúsculas se nos dice vida. Que es un camino de vida, que lo hemos dicho a lo largo de esta semana. Tú quieres caminar conforme. Y empezamos, ¿verdad? Y empezamos y hablamos de los mandamientos de la iglesia, porque ese es otro camino de vida, pero es otro camino que va paralelo a este otro. Camino. En total tenemos ¿cuántos mandamientos? Los 5 de la iglesia y los 10 que nos regala el Señor, y que por medio de Jesús se le da perfecto. Dice, esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Y dice Deuteronomio. Dice, acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto. Pero, ¿qué pasó? Y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo, ¿verdad? Entonces, fuiste esclavo. Y los hemos escuchado murmurar, ay, para esto nos sacaste, para morir en el desierto. Y el pueblo no acaba de comprender, no acaba de entender. Y lo vimos en el Evangelio el domingo pasado, ¿verdad? Y lo veíamos ayer en la primera lectura. En la primera lectura también, claro, ¿verdad? Que sí. Que el pueblo seguía murmurando. Y el Señor allá le había dicho a Moisés, va a morir, no van a llegar a la tierra prometida. Muchos a causa de esto van a perder su vida en medio de... Por lo tanto, se nos invita a no murmurar y a no pelear con el Señor, sino dejarnos guiar, asumirlo, ¿verdad? Asumirlo. Por eso el caminar y el peregrinar del cristiano no es fácil. ¿Cómo nosotros ser cristianos hoy? ¿Cómo nosotros asumir esta responsabilidad? ¿Cómo nosotros responder a nuestro ser de cristiano hoy? No es fácil. No es fácil. Pero no es imposible tampoco. No es imposible. Entonces, entramos en lo que pasó con estos hermanos allá. Empezaron a murmurar y a pelear contra el Señor. No, el cristiano no se queja. No nos podemos quejar. Tenemos que asumir y tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad? A la luz de esto. Hermana, las 10 palabras, ¿qué pasa ahí? Dice que las 10 palabras en el 2058 resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda nuestra asamblea en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Porque ¿verdad? El Señor las dijo de una manera verbal. Pero
las plasmó. Hubo que plasmarla, hubo que ¿Qué pasa con la escribirla. piedra? Cuando tú escribes algo en piedra, ¿qué pasa? Es muy difícil borrarla. Claro, y ahí se queda. ¿Eh? Y tenemos ejemplos, y no de las tablas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tú que eres de Lo- Jayuya, ¿verdad? Allá hay No, una de piedra. Jayuya. Ay, De ¿de dónde Jayuya, tú eres? Manuel. Ay, Manuel, que allá hay una piedra con uno. Sé de Santurce. Allí no se han encontrado jeroglíficos. Todavía no, que tú sepas. Que yo sepa. Pero nada, aquí el ejemplo, ¿verdad? Ajá. Manuel, que es de allá de Que se Jayuya. mete a las cuevas de Jayuya ya a buscar los ancestros. A buscar las escrituras, a ver qué dicen allí. Sí, y están plasmadas y cosas Claro, que tienen años y claro. años y años y Tú, años. como parte de tu parroquia, vives. Bueno, sí, allí, ¿verdad? Cierto, eso El pasó. parque Sí, claro. ceremonial, ¿verdad? El Que parque está. ceremonial indígena de Tibes, claro que sí. claro. Allí hay. ¿Ves? Eso queda en piedra y mucho. ¿Cuánto no se ha encontrado, verdad? Estos arqueólogos que encuentran tantas cosas. Dios ha plasmado Dios lo ha dicho en ahí. tablas. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Wow, pero entonces tú eres bien viejo, porque si te las entregó a ti, El- ¿verdad? Se las entregó a Moisés. Y por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio, Ujú. pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Ujú. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca. Ahí está el arca de la El alianza. arca, que mucho, ¿verdad? A veces se escucha mucho el arca de la alianza, pero ¿qué es el arca? Una caja, pero que hay allí dentro. Pero que tenía un sentido claro. profundo para este pueblo. Dice aquí que las 10 palabras, hermana, son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. O sea, el Señor habló cara a cara, les habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego, de la zarza, ¿verdad? Por eso dice que pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. Y que el don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. ¿dando qué? A conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Interesante, Dios se revela a importantísimo. su pueblo. Por eso, el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con lo suyo. Y según un el sello, libro, ¿verdad? sí, lo marca. plasma. Y según el libro del Éxodo, La revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. 2 palabras importantes, y sobre todo esa última, obedecerlo. O sea, estamos llamados a ser obedientes a lo que Dios está pidiendo. Y por eso quedó escrito, sellado, plasmado. Ahí. Que está plasmado, ¿verdad? En nuestra realidad, está plasmado también en nuestro corazón, porque aunque nosotros no fuimos parte de aquel acontecimiento hace tanto tiempo atrás, pero somos el hoy, nosotros somos con Jesucristo, con los apóstoles, lo que hemos conocido, y hoy por hoy los catequistas que nos enseñan, que nos adoctrinan, que nos inician en la fe, que nos inician como cristianos, ¿verdad? Para nosotros recibir los sacramentos se nos va adoctrinando, pero eso no se puede quedar en mera doctrina, en mera palabra. Debe llevarse ¿qué? A la práctica, a la vida, traerlo, porque nos vivirlo. decía esto, los mandamientos son un camino de vida. Exactamente. Si tú y yo vivimos los mandamientos, podemos vivir los sacramentos, podemos vivir nuestra vida eucarística, podemos vivir y hacernos testigos en la confirmación y hacernos hijos e hijas de Dios por medio del bautismo. Que es la palabra clave. Todo está encerrado ahí. Una cosa te lleva a la otra y una cosa se alimenta de la otra. Hermana, somos bautizados. Y somos enviados. El decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el Horeb. En la montaña, allá arriba.
Qué bonito. Y dice aquí, hermana, que los mandamientos reciben su plena significación, ¿en dónde? En el interior de la alianza. Y según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. Atukiti, mira qué importante. El obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza, en ese decálogo. O sea, nuestra moral se dirige, ¿verdad? O está enfocada en los 10 mandamientos. Si nosotros asumimos, respetamos, cumplimos, obedecemos cada uno de esos mandamientos, de ahí sale ese obrar moral. Correcto. Moral. Por eso dice, la primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado, pasó del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Por eso, la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. ¿Y cómo dice ahí? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Libertad. Nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó de vivir ese tiempo de esclavitud, ¿verdad? De la casa de la servidumbre. Entonces, Padre, si nos ponemos a pensar, ¿de qué esclavitud te quiere hoy liberar el Señor? Eso es una pregunta muy buena para reflexionar. O sea, ¿de qué esclavitudes hoy el Señor a ti y a mí nos quiere liberar? Claro que sí. Porque hoy también podemos ser esclavos, claro que sí, de tantas cosas, y somos esclavos. Y cuando tú lo llevas, si tú pones esclavitud y pones el mandamiento al lado, ahí tú haces tu examen de conciencia. Y eso te va a ayudar a de qué manera buscar las herramientas para liberarte. ¿Qué yo necesito a la luz de los mandamientos para liberarme de esa esclavitud que la llevo sobre mí, sobre mi mente, sobre mi corazón? Por eso, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Le diría la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, no temas, no estoy aquí yo que soy tu madre. Así mismo es, hermano. No temas, no te confundas, no te aflijas, aquí estoy. Y así mismo nos dice el Señor todos los días, no temas, aquí estoy. Yo soy tu Dios. Nos sacó, yo soy tu Dios. Claro, que para nosotros, hay que verlo, pero es que ese pueblo judío estaba pasando por una situación bien difícil, ¿verdad? Estaban saliendo de una tierra en donde eran esclavos, eran servidumbre, no tenían libertad, pero el Señor te está regalando la libertad. Pero es interesante, Padre, porque Él dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Claro que sí. Y después cuando tú vas viendo ese camino del pueblo, ahora escucho el murmuro, la murmuración de este pueblo, la crítica. Hubiéramos preferido morir en manos de los egipcios que morir en este desierto. Entonces, palo si boga, palo si no boga. Y eso nos pasa a nosotros también. Es verdad, hermana, es una gran El Señor nos regala tantas gracias, tantas experiencias, nos da las oportunidades, nos dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de las casas de la servidumbre. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del pecado, que te saqué de la servidumbre, que te saqué de tantas cosas que te habían alejado de mí. Y el Señor te está diciendo hoy, yo te quiero sacar de la tierra y ahí usted le va a poner de qué tierra tengo que salir, que es lo que le preguntaste ahorita, de la esclavitud, pero ¿qué me tiene atado? ¿Qué me está haciendo esclavo? ¿De qué? Pues ahí está el Señor. Maestro, ¿qué he de hacer? Empezaba esta segunda sección. Así que, ¿qué he maestro, de hacer? ¿Pero qué? ¿Qué he de hacer? Yo, en primera persona, de bueno. ¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna, el cielo, la felicidad, la libertad? Pausamos y en breve regresamos. Amén. Con un vaso de
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua.
ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Ya en el último término, ¿verdad, hermana? Ajá, Para cerrar para esta semana, para claro cerrar que sí. esta semana, Sí, así que sí. saludamos a todos los que se están uniendo en este momento con nosotros a través de las redes sociales, a través de Católica Radio 88.9. Se continúa trabajando, ¿verdad? Para que el área oeste pueda recibir próximamente la señal, así que no se desesperen, sepan que se está trabajando para que nuevamente puedan escuchar este programa, que se ha extendido porque ya no solamente aquí en Puerto Rico lo escuchan, sino en distintas partes del mundo, o sea, nuestros hermanos y hermanas que están en la diáspora, a nivel de, se pueden conectar también por la radio, buscando por internet, también por Facebook Live y el canal de YouTube, así que un saludo pues a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y no puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico o que viven en otros lugares y también escuchan este programa. Así que vamos a continuar compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos al final del primer segmento, ¿verdad? Terminábamos con esta frase: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿verdad? Por eso decía que los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza, que según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. Eso es bien importante, bien importante. Eso sí, grábenlo y quédenselo. Por eso el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La alianza, ese pacto que se dio y que fue grabado, ¿verdad? Fue plasmado, fue sellado en un decálogo. Por eso, ¿verdad? La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios con su pueblo, como había habido en el castigo, del pecado. Pasó del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Por eso la primera frase del decálogo, por primera palabra del mandamiento de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, o sea, te saqué de la esclavitud, de la casa de la servidumbre. Y esto lo podemos encontrar en el Éxodo capítulo 20, versículo 2, y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Nos dice el 2062, los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. Por lo tanto, dice ahí que la existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Y es un reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Y es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Por eso en el punto 2063 nos dice que la alianza y el diálogo entre Dios y ¿quién? El hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor. Yo soy. ¿Y están dirigidas a quién? Y están dirigidas a otro sujeto. Tú. ¿Verdad? Ese yo soy que resuena tantas. Yo soy te envía, ¿verdad? Cuando tengas que hablar, yo soy. Es el ejemplo que dijiste ahorita, ¿verdad? Y mencionaste a Padre Obispo. Amar o aman. Amo o aman. Y lo correcto debe de ser ama. En primera persona. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Por tanto, dice aquí que el Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto
ni indigno de Dios. Por lo tanto, por el decálogo que hace Dios, Dios prepara al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. o sea, Jesús vino a dar una amplificación y a hacer un desarrollo. O sea, hay un decálogo, ¿verdad? Esa alianza antigua es con la presencia de Jesús, se le viene a dar una perfección y a su vez una plenitud. Él no vino a abolir, Él no vino a cambiar nada. Él vino entonces, esto se dio en el Antiguo Testamento al pueblo. Ahora, a ustedes, con los que voy a caminar, con los que voy a enseñar, con los que voy a hacer vida, hacer un camino, vengo entonces a dar plenitud. ¿Cómo debemos vivir? Por eso, si dices que amas a Dios a quien no ves, ¿cómo vas a decir que amas a tu hermano a que ves? ¿Verdad? Por lo tanto, en el hermano tengo que ver a Dios. Y por eso ese primer mandamiento era tan importante, amar a Dios sobre todas las cosas, como al prójimo. Al prójimo, al hermano. Por lo tanto, yo no puedo decir yo amo a Dios si no amo a mi hermano. Por eso, y yo no puedo decir amo a mi hermano si no veo a Dios en el hermano. O sea, tienen que juego de palabras, pero que tiene que ser bien recibido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como veríamos en otros textos bíblicos, Padre, cuando nos dice de qué nos sirve amar a aquellos quienes nos adulan, ¿verdad? Aquellos que seguimos, aquellos con quien nos gusta estar. Si el verdadero amor, el verdadero mandamiento está en amar a nuestros enemigos. Se parte también de ahí, claro que sí, una gran verdad. Por lo tanto, lejos de ser abolidas, ¿verdad? Eso que está contenido en ese decálogo, se ha recibido, ¿verdad? O han recibido una amplificación, pero más bien un desarrollo por el hecho de la venida del Señor hecho carne. De la venida del Señor en la carne. O sea, Jesús, o Dios, se encarna por medio de Jesús, se hace presente y viene a perfeccionar esa ley. ¿Verdad? Estamos en esta segunda sección de esta tercera parte de el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta segunda sección va a llevar entonces por tema los 10 mandamientos, ¿verdad? Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Veíamos todo lo que tenía que ver con esa dignidad de la persona, la comunidad, ¿verdad? Y esa salvación dentro de la justificación y la gracia. Eso fue toda esta primera sección. Ahora, en esta segunda sección, entonces iniciábamos con los mandamientos. Y una palabra clave, una pregunta, maestro, ¿qué he de hacer? Y te lo pregunta a ti en primera persona. O mismo, ¿verdad? Como diríamos, el mismo se tiene que preguntar ¿qué yo he de hacer bueno? ¿Verdad? Porque para se le añade ese elemento, la vida eterna. Bueno, ¿qué yo he de hacer bueno? Para por conseguir. Eso ya Jesús luego le va a explicar por qué me llama bueno. Solamente Dios es bueno. Vive los mandamientos: no mates, no robes, no cometas adulterio, no digas falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Por eso entonces finalmente Jesús va a resumir estos mandamientos en una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de esta segunda sección de estos 10 mandamientos, empezando con esta pregunta, maestro, ¿qué he de hacer? Estábamos viendo hace unos momentos el decálogo en la Sagrada Escritura. Entonces aquí podíamos ver desde el 2056 hasta el 2063 todo lo que se habla del decálogo a través de la palabra de Dios, todos los libros que después a ustedes les invitamos, ¿verdad?, a que busquen esos textos donde ustedes puedan ver estos paralelismos, donde puedan ver esa constancia en relación a los 10 mandamientos desde la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer otro camino más, los 10 mandamientos, el decálogo en la tradición de la Iglesia. ¿Bien? Nos dirá el 2064. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús,
La tradición de la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y una significación primordial. Y aquí nos trae, ¿verdad?, a un santo, a un gran santo, y nos trae a San Agustín. Entonces, ¿qué nos dice San Agustín? O desde San Agustín, ¿verdad?, ¿qué nos va a decir a la luz de los mandamientos? Desde San Agustín, los mandamientos ocupan un lugar preponderantemente en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. Hay la importancia, ¿verdad?, de catequizar a estos. Bueno, el bautismo se recibe desde que se nace, ¿verdad? Pero ya eventualmente para hacer la recepción de otros sacramentos hay que catequizar, que esos son los sacramentos de iniciación cristiana. Una buena preparación para recibir el sacramento de la comunión y eventualmente otra preparación para recibir el sacramento de la confirmación. Aunque, ¿verdad?, aquí nos dice por medio de San Agustín que esos 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. Pero, ¿qué pasó en el siglo XV, hermana? Se tomó la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas. O sea, fáciles de memorizar y positivas. ¿Verdad? Vimos el ejemplo al inicio, ¿verdad?, que veíamos cómo decía el mandamiento en el Éxodo y luego en el Deuteronomio, pero como para llevarlo a la catequesis hacia una síntesis que tal vez yo soy una el palabra. Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí, no matarás, en nombre de Dios hermano, santificar la fiesta. Una palabra concreta, pero que cuando tú vas a la Génesis o al principio, o como lo dice el texto bíblico, es una oración así de grande, pero como y que te dice que sabia la Iglesia para que nosotros, ¿verdad?, y pensando en estos futuros bautizados dentro de esa catequesis, podamos tener una memoria. Y para nosotros como catequistas, ¿verdad?, y para nuestros catequistas, es importante nosotros conocer la historia. Porque cuando tú le estás hablando a tus catequizandos sobre los mandamientos y tú vas al Éxodo, vas al Deuteronomio y vas a la fórmula catequética que hoy utilizamos, pues entonces ellos van viendo que esto no es un invento de la Iglesia. No, para nada. Van viendo que esto es un camino para nuestra salvación y que es un camino de vida para el hombre y la mujer de hoy, para el cristiano. Claro, no, y claro, volviendo a la catequesis, ¿verdad? Y por experiencia, que uno cuando está instruyendo a los jóvenes o demás, pues lo que dices, uno va a la Génesis al principio, de dónde sale pues esa fórmula o eso que estamos aprendiendo con relación a los 10 mandamientos. Mira lo que dice aquí, que partiendo del siglo XV, ¿verdad? Se toma la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Ahora, estas fórmulas están todavía en uso hoy. Y dice aquí que los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Fíjate, no es lo mismo aprendernos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese vamos. Léete el segundo mandamiento, hermana. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Eso es desde la frase catequética. No, léelo en el Éxodo. En el Éxodo. Parte dice, en el Génesis, sí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay allá arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, de los que me odian, y tengo misericordia por millares, con los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, qué largote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú aprenderte eso? ¿Cómo tú le dices a un niño cuál es el segundo mandamiento? Mi madre es más sencillo decir, ahora, tráelo a la catequesis. ¿Qué hizo la Iglesia? Otros dioses, mío. No habrá para ti otros dioses delante. Qué síntesis, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí está plasmado. Y ahí, sencillo, no robarás. Fíjate que cuando hablamos de no tomarás el nombre de Dios en vano, o de no matarás, por ejemplo, vemos que es una sola palabra
en el decálogo, pero cuando vamos al último, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni de tu sierva, ni de tu buey, ni de su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y al final, ¿qué dice? No consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Y otra cosa, ¿verdad? Hay unos mandamientos que fueron consistentes, ¿verdad? Sobre todo dos, eso es bien importante. El de no matarás el Éxodo, y no Deuteronomio robarás. y cómo lo trae la fórmula, el no matarás y el no robarás. Pero el no matarás se queda solamente en el quitar vida, que es lo que más viene a la mente. Se mata de tantas formas, pero ahí está la catequesis. Por eso lo veíamos en la primera sección, la dignidad humana, la comunidad humana, la gracia, la justificación desde la salvación. Desde la salvación. Entonces vemos cómo y Padre Obispo y lo explicaba y ponía un ejemplo sencillo cuando hablaba de San Felipe Neri, cuando mandó a aquella mujer a que fuera al mercado a comprar una gallina y la desplumara según venía de camino, ¿verdad? Se mata también con la lengua. Claro que sí. Y decía, y ahora como esta persona de la cual tú has hablado tanto, porque después le dijo, ok, ahora regresa, coge la pluma y pégasela. Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si ya dañaste la dignidad de ese ser humano? ¿Cómo corregir eso? Eso es matar. Claro. Eso es dañar la dignidad. Le dañaste la autoestima. No es solamente agarrar un alma y disparar. No, matar no equivale simplemente a quitar vida. Se mata de tantas formas maneras. Y nuestra arma que es poderosa para matar. Y ese refrán que hoy en día se dice, si las miradas mataran, ¿verdad? Cuando miran a uno malo, y que mata. Entonces sí, que si pudiera apuñalarte, pues te lo hace. Pero entonces hay tantas maneras. Entonces, fijemos cómo el Éxodo, el Deuteronomio y la forma catequética fueron sintetizando. ¿Para qué? Para que de una forma u otra veamos desde este numeral 2065, ¿verdad? Lo que muy bien nos decía el padre Gilberto. Desde el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo en formas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Y hoy por hoy es tan difícil a veces la memorización, que si no lo repetimos, si no lo decimos constantemente, pues decimos los 10 mandamientos, pero no los decimos en un orden. Y a lo mejor hasta algunos se nos puede quedar. Mira, de manera rimada, como dice ahí, pues esos últimos mandamientos, no matar, no robar, no mentir, no codiciar, no desear. Mira, ahí te los aprendiste ya. Esa es la manera rimada, ¿verdad? Como dice ahí el catecismo, y que es fácil para dar memoria. Hermana, ese punto de 2066 dice que la división y la numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia y que el presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica y que es también la de las confesiones luteranas. Ahora, los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y comunidades reformadas. Pero como padre, llegamos al final de nuestro programa. ¿Cómo va a ser? Así pues que si no este punto lo vamos vamos a tocar ya el lunes cuando retornemos a nuestro programa, ¿verdad? Así que... Hermana, pero que conste que simplemente se hizo una introducción para entonces dar paso a cada uno de los mandamientos en donde serán explicados. Así mismo. Qué bueno. Gracias, Padre, claro por estar esta semana acompañando. Bateador emergente, hermana. Seguro. Y qué bueno, gracias por tu sí. Te deseamos pues muchas bendiciones y mucho éxito en esta nueva encomienda que ha puesto Padre Obispo en ti de administrar la Iglesia Madre de la Diócesis de Ponce. Hermana, apenas una semanita, estoy contentísimo. Vamos bueno, bien, bueno. Las personas, el pueblo está respondiendo, ¿verdad? Bueno. Y yo sé que vamos a seguir añadiendo, aumentando. Ajá. Y oremos. Eres ponceño de nacimiento. Soy ponceño de nacimiento. ¿Y quién te iba a decir que en un momento, aunque no has cumplido el año, hermano, como presbítero todavía, ya estás entonces
por la acción del Espíritu a través de nuestro obispo, ¿verdad? Te ha nombrado administrador de la Iglesia Catedral. Y a veces uno no piensa que esto puede llegar tan pronto, o que nunca estarías como párroco. Hermana, no como párroco, perdón, como administrador. Como administrador, claro, hay que hacer la salvedad que el párroco de la Iglesia Catedral es el obispo. Yo soy simplemente el administrador y trabajaré en equipo y mucho diálogo con el señor obispo. Pero le iba a contar algo testimonial. Yo entré en el seminario en el 2013, yo vengo del campo laboral, fueron 18 años que estuve trabajando, y yo dije, pues, la vocación siempre estuvo. Eso tengo que decirlo, pero la respuesta fue tardía. ¿Dicen vocación tardía? No es mi caso. Es una respuesta tardía. Nada, entré al seminario bien convencido de que mi sí estaba ahí ya seguro de que ya él me iba a postrar, iba a ser ordenado. Y lo logramos. y nos costó, porque soy un sacerdote del tiempo de la pandemia y de los temblores. Correcto, que después hubo de haber que posponer. Pero aquí estoy. Ahora, jamás estuvo en mi pensar de que yo iba a estar en la catedral. Para nada. Porque Dios tiene sus propósitos, claro, y pues llegó el momento, pero te deseamos el mejor de los éxitos, que el Señor y la Santísima Virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Te acompañen en este servicio que prestarás a este pueblo santo de Dios, y que sabemos que vas a levantar con mucha alegría y con mucho entusiasmo nuestra iglesia madre, nuestra iglesia claro que catedral. Sí, y con la ayuda de todo Puerto Rico. Seguro que sí. Ya después daremos noticias por Seguro ahí. Que claro sí. que sí. También aprovecho, antes de finalizar el programa de hoy, que por medio del Centro Catequístico Diocesano ya se comienzan, ¿verdad?, las inscripciones para este nuevo año de los niveles de formación. Así que si usted va a continuar, ¿verdad?, o desea continuar o desea unirse a esta experiencia y en este caminar de los niveles de formación de nuestra diócesis, puede comunicarse al Centro Catequístico al 842-9278, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde, para inscribirse en los niveles de formación. Tenemos niveles del 1 al 8, iniciando con introducción a la Biblia y metodología, y tenemos cursos tenemos el curso de tanatología, tenemos el curso de moral y el curso de mariología. Bien, así que también pueden inscribirse en sus respectivas parroquias. Hable con el coordinador o la coordinadora de niveles que hay en su parroquia, o con el coordinador o coordinadora de catequesis, y ellos nos harán llegar la información. Los cursos, ¿verdad?, y los niveles inician en el mes de septiembre. Así que 842-9278, Centro Catequístico Diocesano. Así que vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga, que nos explique y que nos ayude en este servicio allí donde nos ha insertado, para continuar extendiendo el reino de Dios. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros, que seamos justos, obedientes, servidores y educadores como José. Sí. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Amén. Así que buen fin de semana para todos y para todas. Cuídense mucho. Uso de mascarillas, hand sanitizer. Está en aumento la situación de lo del COVID. Así que por favor cuídense, protéjanse. Si usted se cuida, se protege,
¿verdad? Puede cuidar y proteger al otro. Y si no se ha vacunado, por favor, vacúnese, es importante. No tenga miedo, así que ánimo y buen fin de semana. Buen fin de semana.